Día, Javier. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Muy Buen lunes bien. para ustedes. El día viernes estuvimos participando en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Recordemos que ya está entrando en la etapa final este juicio y, como habíamos anunciado, se iba a estipular cuándo va a ser la lectura del veredicto. Ujú. Finalmente el tribunal decidió que el 10 de mayo va a ser el día que se van a dar las palabras finales, si es que quieren hablar los tres imputados, y la lectura del veredicto después de un cuarto intermedio, pero va a ser en el mismo día, según anunció el presidente del tribunal, Julián Falcucci. Se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal y el pasado viernes tuvieron lugar tanto la réplica de la fiscalía y de la querella como la contrarréplica, que en algún momento se había establecido que podía ser en otra audiencia, pero terminó siendo el mismo viernes. En cuanto a las réplicas, primero empezó la fiscalía a cargo del doctor Christian Rachid, con... Él dijo, se iba a dirigir a planteos torpes por las contradicciones que tuvieron y amañados porque tergiversaron y manipularon la prueba, siempre dirigiéndose hacia la defensa. Con esas palabras, el fiscal Rachid fue que inició las réplicas junto con la fiscal Mónica Spagnuolo, justamente leyendo los rasgos que habían encontrado ellos a partir de los alegatos de la defensa. También dijeron que eran todos rasgos característicos que tenían insustancialidad, no tenían argumentos novedosos y desconocían en muchos casos los hechos y el derecho que se aplica para este tipo de juicios. En cuanto a la insustancia, según la fiscalía, dicen que para la defensa en 2007 y 2008 ya había hechos con los cuales se podían imputar a estas tres personas. Estamos hablando del ex juez federal Allende, del ex teniente del ejército Alberto Camps y del ex médico de la policía de la provincia Jorge Omar Caram. Pero la fiscalía consideraba que era un planteo torpe porque no existía la cantidad de prueba necesaria para una imputación y que incluso recién en 2012 a Allende y en 2014 a Camps y a Caram se les tomaron las primeras declaraciones indagatorias como para iniciar un proceso, teniendo en cuenta que es un proceso largo que derivó justamente en el inicio de este juicio en 2018. Y dice Rachid, teniendo en cuenta el paso del tiempo, la víctima es la principal interesada en un plazo razonable y que exista si hay una sentencia hacia los imputados. Así se fue manejando en cuanto a planteos justamente de cada uno de los puntos que ellos encontraron de los alegatos de la defensa. Por ejemplo, se cuestionó en algún momento la ilegalidad de las detenciones. La defensa había dicho que las detenciones eran legales, basadas en el marco de la ley. Entonces dijo que la defensa desconoce, dijo Rachid, sentencias que consideran la privación ilegítima de la libertad, incluso en juicios de lesa humanidad de San Luis, dentro de lo que es el juicio de lesa humanidad, como por ejemplo las sentencias por el caso Fiochetti y por el caso Menéndez, que decían que justamente eran privación ilegítima de la libertad. Vamos a ver después que la defensa replicó esto diciendo, sí, sí, hay sentencias de Fiochetti y de Menéndez, pero no tienen nada que ver con lo que se está imputando justamente a Allende, a Caram o a Camps. Por ese lado es que se evalúa si es ilegítimo o legítimo la privación de la libertad de los detenidos durante la dictadura. Y en ese sentido, dice que la defensa, dice Rachid, se planteó con leyes subversivas y que en ese momento había un estado de sitio en la dictadura, obviamente, como si eso permitiera la actuación que tuvieron justamente los tres imputados que tiene este juicio. Es decir, ni aún esa excepcionalidad justificaba el actuar de los Claro, jueces. no se Lo que justificaba el dijo, actuar, exactamente. eso es lo A que lo ha que quería señalado. llegar. Claro. Y bueno, así se fue, como decíamos, fue planteando punto por punto. Estuvo hablando casi 2 horas, 2 horas y media entre Rachid y Spagnuolo. Y también tocaron la incorporación de pruebas de testimonios audiovisuales. Recordemos que se había criticado los testimonios porque decían que eran pruebas únicas que tenían para imputar, por ejemplo, a Allende, a Caram o a Camps. Y que hace 2 viernes, cuando estuvimos hablando con Rachid también,
nos decía, sí, la incorporación de pruebas está, pero fue consentido con la defensa. Recordemos que hubo audiencias preliminares donde se habían dado a conocer justamente que se iban a incorporar los testimonios audiovisuales que correspondían a 19 personas fallecidas y a más de 35 testigos que tuvieron entre el primero y el segundo juicio, además de los más de 100 documentos de papel, ¿no? Los expedientes y todo eso que hay de registro de la dictadura. Y justamente dijo que es inaceptable que se critique la incorporación de estos testimonios y porque la defensa tuvo meses para analizarlos y que fueron añadidos justamente por su consentimiento. Y que todos formaban parte de expedientes y que lo podrían haber tomado de allí. En cuanto a la prueba amañada, primero inició con los planteos torpes, le llamó él, después siguió con la prueba amañada. Se manipuló la prueba para incurrir en confusión, dijo que tergiversaron citas en ciertos hechos como los de Pedro Valentín Ledesma, que se analizó fragmentariamente y con un descontextualizado los testimonios de Pedro Garraza, de Domingo Silva y de Isabel Catalina Garraza, y que todo era tendencioso a generar una confusión en el tribunal, obviamente, ¿no? Y dice, esta fiscalía no gastó una sola gota de saliva en el argumento de la puerta entre el juzgado y el D2. Recordemos que estuvo por parte de la querella, básicamente, la existencia o no de esta puerta que vinculaba el juzgado federal, allí en calle Belgrano, con la entrada de la cochera del Departamento de Investigaciones de la Policía, que justamente en el recorrido allí en el juzgado, en la inspección ocular, se fijaron si existía o no esa puerta y que los testigos que estaban allí no pudieron dar... o si había señales de que había estado en algún momento en una puerta. Exactamente. No existió. Exacto. Y por eso, como la defensa en algún momento criticó justamente que se haya dicho que si existía o no esa puerta, se lo atribuyó a la fiscalía. La fiscalía dice, nosotros no gastamos una sola gota de saliva, la que lo hizo fue la querella, obviamente, ¿no? Por eso se quiso desligar. Mira, yo en su momento, hace muchos años, hablé con una persona que hacía la limpieza en el juzgado federal. Personal de maestranza del juzgado federal. Y ellos dijeron, esa puerta no existió jamás. Claro. Jamás, nunca existió. ¿No? Claro, si hacia ellos le dicen que no, bueno, totalmente. Pero la querella insiste principalmente dice, por si existía la puerta, hay una vinculación clara. Y Rachid dice, no, por más que haya existido o no la puerta, estaban al lado. Y eso no se podía impedir la investigación que hiciera justamente el juez federal en ese momento, Eduardo Allende. Después siguió la réplica de la querella. Carlos Pereira Malatini, el doctor que reemplazó a Norberto Foresti, porque habíamos anunciado que estaba de viaje Foresti, estuvo leyendo justamente la réplica por parte de la querella. Dice que existió un plan sistemático de exterminio de opositores políticos con un ataque generalizado y premeditado, que Allende no se desempeñó bajo incumplimiento del deber. Recordemos que la defensa había dicho que estos no son delitos de lesa humanidad, sino incumplimiento del deber. Entonces la querella apuntó hacia eso y lo hizo bajo sometimiento de un plan sistemático desde el plano institucional, dijo la actuación de Allende según la querella. Se rechazó desde la querella que este juicio pudiera iniciar antes, con lo que se tenía en el primer y segundo juicio, y después fue mencionando sobre Allende, sobre Camps y sobre Camps, puntualmente cuestiones que fueron diciendo de la defensa. Algo para resaltar, que criticaron que Bahamondes haya dicho que en San Luis no hubo centros clandestinos de detención en un sentido clásico. Carlos Pereira se refirió a qué es un sentido clásico. Si es un Falcon, dice, un Falcon de sentido clásico, si es de medio pelo, porque dice que se refirió, por ejemplo, ¿qué es un centro clandestino en sentido clásico? ¿Qué características tiene que tener? ¿De qué manera, qué dotaciones determinadas debía tener el lugar? Porque nombró, por ejemplo, un taller de autos que hubo en Córdoba o el pozo de Vargas en Tucumán, ¿no? Que era un pozo, justamente. Y dice, lo voy a citar textualmente al doctor Carlos Pereira Malatini, allí que deben tener dotaciones determinadas o también debe matarse de cierta manera, dice, para que sea un centro clandestino
como si uno se lo imagina, o como por ejemplo el doctor Bamondes se lo imagina. Y después algo que a mí me sorprendió, porque fue bastante rápido, llegó la contrarréplica justamente de la defensa. Allí hablaron el doctor Reinaldo Pastor, que se refirió punto por punto a Camps y a Karam, y utilizó las mismas palabras que el doctor Rachid. Dice, para él se tomaron planteos torpes y amañados por parte de la fiscalía para justamente llegar. Los que hicieron una interpretación antojadiza fueron ustedes, le dijo la fiscalía. Sí, totalmente. Dice, ustedes son los que utilizaron planteos torpes y amañados porque con esto, por ejemplo, la sentencia de que se conocía de Fiochetti y Menéndez, dice, ¿cómo podemos tomar ese antecedente de Fiochetti y Menéndez si no tiene nada que ver con la imputación que se está desarrollando hacia Camps y Acarán? Y el doctor Santiago Bamontes, desde la ciudad de Mendoza, recordemos que lo está haciendo por videoconferencia, dijo que hay una necesidad política para justamente llegar a determinar si fueron legítimos o no las detenciones en la dictadura, que a los jueces y fiscales les encanta decir que no existen plazos para imputar, que Allende hace 7 años y Camps y Karam hace 5, ya llevan más años de investigación de lo que realizaron que las expectativas de vida que tienen. El Ministerio Público Fiscal lo único que tuvieron acceso fueron los únicos que tuvieron acceso a los expedientes en 2010 y los manipularon, dijo Bamondes, y después sí entró en cada caso particular sobre Camps, Allende y Karam. Fue una audiencia que se desarrolló bastante rápido, pues tipo 3:30 de la tarde ya estaba terminando. Réplica, contrarréplica y ya finalizando la etapa de las audiencias para entrar a lo que es las palabras finales y la lectura del veredicto. Escuchamos al doctor Rachid hablando justamente, haciendo una evaluación de lo que fue este tercer juicio, la 15ª audiencia el pasado viernes. Terminaron las réplicas y contrarréplicas, que son la forma de llamar a la contestación de cuestiones novedosas plantadas en los alegatos, primero por la acusación y luego por la defensa. Así que ya se ha terminado la etapa de discusión. En realidad nosotros hicimos un planteo muy claro y que quedó evidente, que es el tema de planteos reiteratorios por parte de defensa, y usamos una palabra amañada, no en sentido peyorativo, sino que tiene que ver con que se tergiversa, lo hemos visto en esta última contrarréplica, se tergiversa los argumentos de la acusación, así como la prueba recibida, y esa no es una defensa eficaz porque claramente quien cambia lo que se dijo, lo que se probó, poco puede obtener como resultado. Bueno, un ejemplo de eso es lo que decía usted acerca de la puerta del juzgado con la división 2. Entre otros tantos, exactamente. Bueno, eso. Usted dijo de que no gastó una gota de saliva al respecto. Claro, una expresión coloquial para justamente decir eso, que lo que tiene que hacer el tribunal no importa cómo el juez hubiera ido a controlar las detenciones de las víctimas, lo importante es que nunca fue. El juez nunca investigó los juicios que denunciaban las víctimas, y nosotros investigamos en el primer momento y condenamos a los policías que torturaron a la víctima. Entonces, la verdad que la tergiversación es una cuestión de más allá de lealtad procesal, es una estrategia de defensa muy pobre y que no merece lo más mínimo análisis. El juez se abocaba a todos los casos y los archivaba. Entonces, discutir la competencia 40 años después, cuando el juez la aceptó sistemáticamente y para no investigar, es otra cuestión que es un planteo que no tiene sentido. La defensa maneja, y esto lo dijo bien la querella, maneja un concepto de tortura en donde, y lo dijo esto expresamente Bamondes en su momento, díganme en qué consistió. Chirlo, escupitajo, ahorcada, maneja un sentido de tortura que es exclusiva y puramente físico. La tortura está definida por tratados internacionales de hace décadas como un padecimiento físico o psicológico. Entonces, por más que no haya pegado un solo chirlo, estuvo en la tortura y infligió padecimiento psicológico a la víctima y contribuyó a mantener legalmente detenida. Es un delincuente que merece ser condenado como delincuente de lesa humanidad. La palabra del doctor Cristian Rachid, fiscal federal, que hizo una evaluación de lo que fue el día viernes desde su parte, obviamente la réplica que fue desarrollando el Ministerio Público Fiscal. Lo importante, ya está definida la fecha para la lectura del veredicto, va a ser el 10 de mayo, va a comenzar a las 9:30 de la mañana con las palabras finales, que si quieren las pueden decir los 3 imputados, y recordemos en la primera audiencia donde tienen las palabras iniciales los 3 imputados no quisieron hablar, ninguno de los 3.
Veremos si lo hacen en esta última. Y dijo Julián Falcucci, presidente del tribunal, que va a haber, después de las palabras finales, un cuarto intermedio. Van a decir los jueces y ya por la tarde seguramente va a ser la lectura del veredicto final en este tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Muchas gracias, Javier Gracias, Mamé. Manuel. Nos vemos enseguida. 7 de la mañana, 59 minutos. Vamos a la pausa. Las noticias ya continuamos.